RTP. Tenemos aquí el candidato asambleísta por Distrito 1 del Movimiento Construye, Mario Cubi. Bienvenido a RTP. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, buenos días y buenos días a los que escuchan el programa. Siempre un placer poder compartir ideas, compartir conceptos y sobre todo ahora en los últimos días de las elecciones poder repetirle a los ecuatorianos mensajes que venimos conversando hace algún tiempo, sobre todo de esperanza, de pensar en que hay cómo hacer una mejor decisión que simplemente el menos malo otra vez de este 9 de febrero. Comencemos por la campaña. ¿Cómo analiza la campaña desde el movimiento, desde la lista de los asambleístas? ¿Cómo percibe el ambiente, todo al respecto? Sabes que quizás lo divido en dos partes. La primera, lastimosamente, sí he sentido bastante pesimismo de los ecuatorianos. Yo recorro territorio todo el tiempo, por eso estoy un poco informal ahora y con los zapatos de caucho. Y sí hay una especie de renuncia, de ya ¿sabes qué? No confío en nadie, no creo que pueda resolverse este tema. Y es un ambiente que de hecho no lo sentí hasta a pocas semanas de atrás. En octubre, en noviembre, que empezamos con la precampaña a recorrer, había muchas ganas de conocer. Hoy parecería que la situación entre diciembre y enero, que lastimosamente ha golpeado mucho en la parte de empleo, porque en diciembre y enero hemos sentido ya los despidos que provocaron los apagones, y enero que termina siendo el mes más violento de la historia del Ecuador. Estamos cerrando ahora con cifras gravísimas, más allá de lo que la pauta y los influencers contratados quieren mostrar. Parece que el ecuatoriano sí, estos 2 meses lo ha golpeado muchísimo. Es lastimosamente lo que siento recorriendo territorios. Sin embargo, desde el otro lado, sí veo cada vez más jóvenes sumándose a propuestas nuevas. Y ahí con nosotros de este mes, sobre todo, he tenido muchos exalumnos míos, de estudiantes y gente que los padres, que son más políticos, habían estado alrededor nuestro en octubre, noviembre, diciembre, y en enero muchos de los jóvenes han salido a decir, ¿sabes qué? Hay que hacer algo diferente, apoyemos a la gente que está planteando ideas nuevas, y eso a mí me ha revitalizado muchísimo, muchísimo en estos días. Me ha generado la intención de estar otra vez en todos lados todo el día, porque ya el cuerpo empieza a cansarse luego de 4 meses de recorrido, pero esa nueva energía que parecería, y yo que soy profesor universitario, algo que detecté pronto es que los jóvenes se enganchan tarde y también por cortos tiempos. Así como en Instagram la historia dura 15 segundos, el span de atención es corto. Déficit de atención. Pero en cambio se meten con pasión cuando les llama, cuando les genera esa curiosidad. Y eso... Pero eso como que faltó un poco, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía es apática hace mucho tiempo al tema político. Estamos desencantados de todo lo que ocurre, pero como que la gente esperó tal vez lo que ocurrió en el debate que llevó a Noboa a la presidencia, muy atípico, ¿no? Tuvo mucho que ver con que pocos días, me parece que un par de días antes, se dio el asesinato de Fernando Villavicencio. La audiencia que tuvo ese debate fue atípica, ¿no? Mucha tuvo que ver lastimosamente con un morbo de ver qué pasaba. Y sabes que hay un factor adicional ahí. Pero en este fue debate un solo debate. Claro, un eso solo también debate. Generó un poco más de expectativa. No marcó la diferencia este debate, porque realmente un debate dividido en dos enormes segmentos, manejado con una modalidad casi entre puntillas, entre algodones, dice para que no digan que los Henry moderadores Cucalón son de que parecía uno, intercolegial, no debate. Sí, sabes que a mí en lo personal me dio mucha pena porque Fabricio Vela me parece un periodista de primerísimo nivel, con buena habilidad, y básicamente se convirtió en un profesor de colegio aplastando el botón para ver a quién le tocaba. Pero profesor del colegio con miedo, además. Sí, mira, lo que sí para mí fue bastante claro, y es difícil porque hoy las campañas, la realidad, aunque suene dura, es que se han convertido más en un concurso de entretenimiento y popularidad que de verdaderas propuestas. Pero para mucha gente, desde ese punto, Henry Cucalón en el primer bloque se destacó mucho, y no lo digo solo porque esté yo con él en esta campaña o seamos amigos, sino porque fue el que más claro dejó la visión que tiene como país, los conceptos, y cuando le preguntaban el cómo, los decía el cómo. La gente que estaba interesada en entender si se puede o no resolver esto, vio en él una opción fuerte, una opción clara, una opción que no se daba las vueltas ni estaba tratando de justificarse en las respuestas, y eso nos ha ayudado en esta semana de ir subiendo poco a poco. Es complejo, pero estamos bastante más arriba de lo que estábamos previo a debate, y a nivel de asamblea, sobre todo en Guayas, hay una potencia que en estos días se siente, y se siente mucho, porque además, lastimosamente, y lo digo con sinceridad, del resto de bancadas políticas en Guayas hay una especie de reciclaje cruzado que provoca que esa desilusión que dice, bueno, no confío, pero si además son las mismas caras, simplemente se han cambiado de color la camiseta, empiezan a mirar hacia opciones como nosotros que estamos planteando. Además,
soluciones concretas. Y eso, para entrar un poco a las propuestas, una de las primeras que yo he planteado para la Asamblea es eliminar la coactiva, eliminar el cobro coactivo, que no mucha gente le presta atención, pero en un momento de crisis como en el que estamos, yo que sí recorro el sur de Guayaquil, en el Distrito 1, que va del sur al centro, la cantidad de gente que está básicamente muerta en lo civil. En la muerte civil. Tengo señoras adultas mayores, jubiladas, a las que le tienen congelada y retenido los fondos de la jubilación, que es inconstitucional e ilegal, pero el IES lo hace, y en este caso la CNT lo hace, porque deben unas letras del celular que el hijo sacó a su nombre. Eso es inhumano. Y eso además, desde mi lectura como abogado, es inconstitucional hasta las patas, pero ahí está en el COA. Y la coactiva que tiene el Banco del Pacífico. Pero es terrible, pues como van por una tarjeta de crédito, te coactivan también. Pero además es un banco privado. Y con el agua, podrá y con la luz. podrá ser el Estado su accionista, pero es un banco privado. Ahí está no puede la tener estirada. coactiva. Es que a eso vamos a regresar. La coactiva fue pensada originalmente para cobrar impuestos a esas empresas grandotas que no pagan los 90 millones que deben. Un trámite sumario. Para estirarlo, para todo lo demás. Hoy tenemos coactivas porque, de nuevo, se deben unas letras de la cuota celular, pues. Es inhumano, por eso vamos a por una multa de tránsito. O una multa de tránsito que a veces ni siquiera te notifica. No. Te amanece con la cuenta Así congelada. Eso vamos a ir a una reforma al Código Orgánico Administrativo, que es donde está el procedimiento coactivo, para que todo el que deba cobrar, igual que el privado, igual que cualquier privado, tenga que ir vía judicial, tenga que presentar las pruebas, existe el derecho a la defensa, y en el caso de que haya que pagar, se haga por un proceso justo, a tiempo, y sobre todo que no abuse, porque lo otro que pasa en las coactivas, porque los secretarios de coactivas, que son panas del funcionario que cobra, factura, hay estos montos de gestión de cobranza que a veces representan más que el capital que se debe. Por supuesto. Entonces, nadie está hablando aquí de que no haya que pagar por si acaso. Hay que pagar el capital e intereses pactados, pero no los intereses por mora y los gastos de cobranza que se generan, y mucho menos permitir que se mantenga esta práctica leonina de congelarle fondos a la gente. Y básicamente, insisto, tengo el caso más grave, y ahora lo estoy defendiendo como abogado, es un señor, un adulto mayor discapacitado, al que el mismo IES, en la cuenta que le deposita la jubilación, que es inembargable por la Constitución, le retiene los fondos porque alguna vez fue representante legal de una empresa que le debe plata al IES. El señor no puede comprar sus medicinas, no puede comprar comida, no tiene más de cómo vivir, y el propio IES que le paga la jubilación se la tiene retenida. Eso es lo que pasa hoy en Guayaquil. Candidato. Increíble. Aquí que estamos cerca de la Aurora, me llamó la atención una de las propuestas de, creo que es el señor Ayala, que también es candidato para cantonizar la Aurora. Sí, cantonización de la Aurora. Yes. Si bien una de las propuestas del candidato Henry Cucalón es reducción de burocracia, reducción de puestos públicos, ¿de qué manera la cantonización va a requerir más burócratas, más procesos? ¿De qué manera podemos reducir si a la vez quieren, digamos, aumentar? Es una gran pregunta, y ahí creo que es importante, porque a veces cuando se habla de reducir burocracia se piensa que es solo reducir. Claro. Desde la visión de Henry Cucalón y la nuestra, necesitamos un Estado pequeño pero fuerte, dedicado a la esencia del Estado, que es seguridad, educación, salud y la administración básica. Entonces, necesitamos más policías, necesitamos más militares, necesitamos más psicólogos, más médicos, más enfermeras, que eso es más personal en el sector público. Sin embargo, la reducción va por las instituciones que no son necesarias. En este caso puntual, respecto de la Aurora, consideramos necesaria la cantonización, primero porque ha crecido de manera exponencial. Se habla, y eso que no hay un censo fijo, pero se habla de más de 130,000 habitantes, sería uno de los cantones ya más grandes del país. Segundo, porque la diferencia entre Daule y Aurora en distancia es muy, muy fuerte, y las necesidades como cantón son distintas. Entonces, la respuesta que se busca dar siempre es de las soluciones más urgentes de los ecuatorianos, y vemos que inclusive en materia de seguridad hay problemas porque los UPCs, al ser un cantón que todavía no tiene una diferenciación y que no tiene una cantidad de habitantes registrada con último censo, no da a la policía más uniformados, y tienes casos gravísimos por toda la zona, sobre todo La Joya y Villaclub, de delincuencia organizada sucediendo con 2 UPCs para 130,000 personas. Entonces, esa visión de cantonización básicamente busca darle a los habitantes de la Aurora, que es migración de Guayaquil, en un 90%, la oportunidad de un cabildo que le responda directamente a ellos, y no como sucede hoy, que más allá de las buenas intenciones del alcalde Cañizares, esto no busca una crítica directa a él, sino que cuando tienes 2 cantones tan separados y con realidades tan distintas como la ruralidad y lo urbano, es complejo atender todas esas necesidades. Puede haber un crecimiento de burocracia mínimo, es posible en eso. Sin embargo, cuando es para atender cosas urgentes como el agua potable, como la seguridad, es necesario hacerlo. Por eso insisto, la visión busca reducir el Estado en la parte obesa y burocracia innecesaria.
pero no dejarlo sin refuerzo en las áreas claves como seguridad, salud, educación y servicios básicos. ¿Qué opinan ustedes de lo que se ha hablado tanto y que a mi juicio no abona en la seguridad política, en la seguridad jurídica que requiere este país, que es la Asamblea Constituyente? Algo que muchos candidatos lo señalan, inclusive hasta el mismo candidato presidente Noboa, cuando realmente yo creo que las cosas están claras, hay la posibilidad además de reformas, de modificaciones a la Constitución, sin necesidad de ir pues a una constituyente que resultaría realmente dramático en el momento que vivimos. Me tocas un punto sensible, por si acaso los que no me conocen, yo soy abogado, profesor de Derecho en la universidad y decano de Derecho de la Universidad de Ecotec. Lo de la Asamblea Constituyente es un sueño de muchos. Para mí la Constitución de Montecristi es un desastre y es un lastre para este país. Sin embargo, coincido, y esta visión con Henry Cucalón coincidimos también, en que no es momento de una constituyente, sino de reformas constitucionales agresivas. ¿Qué reformas constitucionales? Para dar un par de ejemplos y no se piense que no se quiere cambiar. Primero, vamos a eliminar por completo los sectores estratégicos como parte del Estado. ¿Por qué? Porque lo que pasó con la Constitución Socialista de Montecristi es que petróleo, minería, agua, electricidad, puertos, aeropuertos, carreteras, solo las maneja el Estado, salvo que por permiso extraordinario le permita a un privado. ¿Qué provoca eso? El petróleo está en la peor producción de la historia, la minería no se desarrolla, no hay electricidad, pues si no llueve nos vamos a quedar sin luz este año otra vez, ¿no? Ahí están los generadores todavía guardados de Chongón. En carreteras, las que se concesionan están bien, las otras no. Y así podemos seguir en los diferentes temas. La intención de liberar los sectores estratégicos es atraer inversión privada, es generar trabajo, porque la obra pública y el trabajo en estos sectores genera mucho ingreso de capital y puestos de trabajo, y particularmente lograr eficiencia, por ejemplo, en generación petrolera, en minería responsable y en generación eléctrica. ¿Qué otra reforma? Vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, vamos a eliminar el Consejo de la Judicatura, vamos a pasar a una reforma integral, pero que puede ir vía reforma constitucional. ¿Por qué no Asamblea Constituyente? Primero, desde lo pragmático, porque la gente dice, vamos a la constituyente, vamos a ver qué significa eso. Primero, una consulta para saber si queremos constituyente o no. Luego, una elección de los asambleístas constituyentes. Luego, de 6 a 12 meses para hacer la constitución. Luego, aprobación, referéndum de la constitución. Luego, elección de nuevas autoridades con las nuevas reglas. 4 elecciones, casi 3 años, con el país totalmente paralizado, porque en esa incertidumbre no viene inversión extranjera, no emprende ninguna empresa nueva, nadie trabaja ni contrata al INO con ese nivel de incertidumbre. Por 3 años y cerca de $400 millones en gastos directos por 4 elecciones, pues, ¿no? Entonces, no tiene mayor sentido. Y desde lo político, la realidad es que la constituyente es un tiro al aire, porque todo el mundo cree que los asambleístas constituyentes van a redactar la nueva constitución como ellos, pues, ¿no? Va a ser Churchill revivido el que va a redactar la número 22 o 23. Pero no necesariamente es así. Entonces, además de que es un riesgo abierto de que quede peor que el anterior, son 3 años y $400 millones que el Ecuador no tiene, no podemos jugar durante tanto tiempo, y vía reformas constitucionales sí podemos hacerlo, y eso no requiere de más allá de un referéndum que se puede integrar. Con eso, insisto, no es que no hay que hacer cambios profundos en la Constitución, que no sea mala Montecristi, pero en este momento podemos ir por otras vías y las soluciones urgentes, sobre todo en materia de seguridad y empleo, no aguantan 3 años. A ver, si vamos a hablar de eliminar el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación, estamos hablando en teoría también de entregarle las facultades del Consejo de la Judicatura a la Corte Nacional y del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Yo le pregunto a usted, ¿va a ser mejor la selección de autoridades de control o el control de los jueces del país en manos de la Corte Nacional de Justicia y de la Asamblea Nacional? César, me encantaría tener el tiempo para entrar a un debate filosófico, académico al respecto de ese balance de poderes. El resumen es, en las democracias funcionales del mundo es así. Es un balance porque, ojo, es que una apreciación importante, no es solo la asamblea, es un equilibrio entre asamblea y presidente, ejecutivo y legislativo en la nominación de autoridades. Así funciona en Estados Unidos, así funciona en la mayoría de democracias liberales que nos fundamos en virtud de lo que construyó en su momento Estados Unidos. Y lo del Consejo de la Judicatura, en efecto, como funcionó en el Ecuador, por ejemplo, durante los 80, que no es perfecto, pero es bastante mejor y era bastante menos corrupto de lo que tenemos hoy. Era bastante menos corrupta la justicia en esa época, sacando el factor narco. ¿Era más limpia? No podemos sacar el factor narco de la realidad, y yo, por lo menos, en la evidencia que tenemos, más que la de hoy, sí. Ya, pero el narco no vino porque la judicatura estaba, digamos, como elemento de la estructura del Estado. El narco vino por otra razón. Por eso te digo, sacando el narco de la ecuación, porque no creo que sea culpa de la judicatura o del Consejo de Participación, el nombramiento de estas autoridades y la disciplina
sobre los jueces debería ir así nomás a las manos de instituciones que han perdido tanta credibilidad como las Cortes y la Asamblea? Mira, la evidencia histórica e internacional para mí siempre será importante y es largo, más utilizado y con mejores resultados, un sistema que primero genera un equilibrio de poderes, que requiere del acuerdo entre presidencia y Asamblea Nacional. Y aun cuando está desprestigiada, en el peor escenario, estás hablando de que 151 asambleístas deben ponerse de acuerdo y luego acordar con Presidencia de República en vez del voto de 4 de Hablemos total de un ejemplo desconocidos concreto, del Consejo de entonces. Participación ¿Cómo Ciudadana. sería el diseño para ti? Ponte, el Contralor General. En una época lo nominaba el presidente y lo escogía la Asamblea o el Congreso. Luego cambió a que el Congreso enviaba una terna y el presidente lo nombraba. ¿Cómo tú diseñarías, por ejemplo, el proceso para seleccionar, para nombrar a una autoridad como el Contralor o como el fiscal o como los Terna superintendentes? de presidente escoge asamblea o terna de asamblea escoge presidente. ¿Te da igual? Es que cada una tiene una estructura similar, pero sí, por ejemplo, fiscal debería nacer de la asamblea y la escoge el presidente. Y hay espacio para los méritos, para las impugnaciones ciudadanas. Pero por ¿Cómo? supuesto, es que esas ternas deben pasar por un proceso de selección en el que participe la academia, participe la sociedad civil, que en su momento eran los colegios de abogados, en su momento tenías también participación inclusive pública para poder establecer mecanismos de verificación de los perfiles. Pero en la parte política, que siempre será un factor en estos elementos, hoy la realidad es que 4 personas del Consejo de Participación Ciudadana que responden a intereses políticos toman esa decisión de migrar de eso a un modelo probado a nivel global en el que tiene que ponerse de acuerdo toda la representatividad de la Asamblea con el Ejecutivo. Al menos da mejores resultados que lo que hoy tenemos. Candidato, una pregunta. Hay posibilidades que Henry Cucalón no llegue a la presidencia, pero si llega un grupo de asambleístas que construye al legislativo, ¿cuál sería la postura de todos los asambleístas en contra de cualquier, digamos, ilegalidad o cierto abuso de poder o coactividad entre diferentes poderes del Estado del actual presidente o incluso si es el otro? Mira, tanto Construye como Mario Cubi podamos estar siempre en contra de las irregularidades, siempre en contra del incumplimiento de la ley, siempre en contra del abuso de poder. Tanto así que este año nos ha costado algunas cositas. Recién cuando hubo que avanzar por un incumplimiento con la destitución de Juan Esteban Guarderas, mucha gente inmediatamente, son correístas porque le hacen el juego al correísmo. No, incumplió, tiene que irse. Y también estamos con la sentencia en el TCE desde junio para sacar a la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y avanzando en estos mecanismos para trabajar con claridad en contra de cualquier persona o bancada que no cumpla con la ley. Esa línea, que me parece en ocasiones puede ser difícil de comprender desde una visión bastante polarizada del Ecuador, donde se juega básicamente con odios y amores, es algo que nos ha caracterizado, que nos cuesta políticamente, pero que seguiremos defendiendo porque al final la democracia no es la de mis panas, y no es dejarles pasar lo que sea porque yo estoy de acuerdo con ellos, sino en la que se defiende un Estado de Derecho y una ley con igualdad para todos en su aplicación. ¿Crees que también hay que cambiar de alguna forma la ley electoral, el Código de la Democracia? Pero por supuesto, ¿Cómo? A ver, más allá de los detalles del artículo, la parte esencial en este momento es migrar a que los asambleístas o diputados o como quiera llamarse, se los escoja de manera distrital y unipersonal. ¿Qué significa eso? Que cada 200 o 250 mil habitantes, podemos discutir el número, escojan uno solo. Eliminar este juego de las planchas. Reducir el número de partidos, haciendo eso. No De necesariamente. entrada. No, sí. Generalmente cuando tú pones, y no me estoy quejando por si acaso, pero cuando tú pones distritos uninominales, reduces el número de partidos en la Asamblea, y en este país, si lo reduces, las victorias electorales los pones en vía de eliminación. O sea, ese era un efecto. De acuerdo con un efecto indirecto. Porque ¿cuál es el directo? ¿Qué es lo que se busca? Que cada ciudadano conozca con absoluta claridad quién lo representa y por quién va a votar. Porque el problema de hoy es que el ciudadano va y vota, dice que por nacionales, y vota en una plancha de 15. Y en su distrito, en los más grandes como el Guayas, tienes 6 asambleístas por distrito en una plancha. Cada ciudadano escoge uno solo. Y entonces la calidad de asambleístas tiende a mejorar porque tienes que competir entre los que sean por un solo curul en ese lugar, y los ciudadanos tienen la capacidad de enfocarse en quién va a ser su representante como uno de ellos, no esta
lista de chorizo de 21 personas que normalmente lo que representan son una jalada en plancha que llegan a la asamblea y se dedican a alzar la mano porque la mayoría no ha realmente demostrado a la ciudadanía su capacidad y las intenciones que tiene en la ¿Y visión no de la asamblea. mantendrías por lo menos la lista nacional? No, para darle para cierta nada. proporcionalidad. Absolutamente, la proporcionalidad se da por el número de habitantes. Cada 200.000 escoge uno. Todos tienen la misma representatividad. Ya, ¿no? pero hay movimientos, tendencias políticas, etnias, identidades que en ningún distrito en particular, a menos que lo diseñemos de cierta forma, van a ser jamás mayoría, pero divididos en un montón de distritos, si hacen un número de gente importante y a través de una lista nacional acceden a unos 3 escaños en la asamblea. O sea, El momento que tienes Estamos hablando una de 15. igual representación por un número de habitantes, tienes verdadera igualdad entre la gente. El resto es empezar a buscar favorecer cosas como pasa hoy, que hay provincias donde 16.000 habitantes meten 2 asambleístas y otras donde necesitas 200.000 votos para meter a uno. Sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, sí. palabra de ex legislador. Es la manera más directa de darle real representatividad al ciudadano. Así. Lo Y demás, además bueno. que haya una frase que viene, es gringa, pero a mí me encanta y no tiene una traducción al español, que es accountability. Porque si uno es responder, responsabilidad, Transparencia, responsabilidad. porque sí. claro, si tú eres el único electo por esta zona y además tienes que ser de esa Va a zona, ser más fácil que la gente te identifique y te pida que rindas cuentas. Exactamente. Entender Al menos la vergüenza rendición de social cuentas. que tengan Claro, ellos. que no sea invito a 30 panas a que me escuchen mi rendición de cuentas y ya cumplí con la ley. Bueno, 9 horas con 31 si minutos. están de acuerdo con las ideas de este fue Mario Cubi de Listas 25 por la provincia del Guayas. RTP